bienvenidos a nuestra segunda clase de este hermoso discipulado. Con ustedes la pastora Lucy, nuevamente a todos aquellos que se están preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para entender el propósito de tu vida. Vimos la clase anterior acerca de cuál es el propósito de nuestra vida, quién es la fuente de nuestra existencia. Hoy vamos a desarrollar un poquito más acerca de lo que Dios planeó para nosotros y desde dónde partimos. Dijimos que todo fue creado por Él y para Él. Entonces, nosotros, ¿qué propósito tenemos según lo que Dios ha planeado? Fui creado por Él y para Él. ¿En qué consiste eso? Vamos a ir a la palabra de Dios y quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces yo voy a leer, aquí lo tengo, Génesis 1, 26, y de ahí vamos a partir. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen y lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. El 28 dice, y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Este mandato es maravilloso, este plan es maravilloso y desde ahí partimos. Él nos dijo, Dios nos dijo, nos creó a su imagen y semejanza. Y su plan era multiplíquense. Esas fueron las palabras. Dice que los bendijo y les dijo multiplíquense. Esa palabra muchas veces se ha tomado como algo numérico, como algo como, entonces tengo que llenar la tierra, tengo que tener hijos, tengo que procrear. Pero la verdad es que Dios hablaba de la multiplicación de su imagen, de la reproducción de esa imagen. Pero antes dijo, los bendijo. Nadie puede reproducirse sin antes ser bendecido por Dios. Recuerda que dijimos, la fuente de nuestra existencia es Dios. Y desde ahí partimos para nosotros poder reproducirnos. No podemos, aunque vivamos moralmente bien, tengamos buenos hábitos, no se reproducen una naturaleza, sino comportamientos. Y Dios no nos creó para reproducir comportamientos o hábitos buenos, que vivamos moralmente bien, porque ese no es el propósito de nuestra vida. Dios nos creó para multiplicar su imagen, su naturaleza, o sea, algo innato, su esencia. Tú y yo fuimos creados a su imagen y nos bendijo y nos colocó en ese momento, a Adán y a Eva los colocó en un Edén. A nosotros también. Vamos a ver más adelante en dónde nos colocó y qué nos dio. Pero por ahora, quiero explicarte entonces que a través de este pasaje, el propósito de nuestra vida, el propósito por el cual tú fuiste creado, partía desde allí. Él te creó a su imagen y te dijo, fructifícate, multiplícate, reproduce esa imagen. Obviamente, en Génesis capítulo 2, verso 7, también nos habla de que Dios primero formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Desde el momento que Él sopla ese aliento de vida, el hombre llega a ser un ser viviente. Y les entregó a Adán y a Eva un ambiente, un terreno, un huerto donde cuidar, donde fructificar, donde multiplicarse. Un huerto donde tenían todo.
ese ambiente, en ese mismo ambiente se presentó la tentación, donde cambió destinos, ¿sí? Eso lo ves en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dios les dijo que si comían de ese fruto del cual les prohibió, morirían. ¿Mm? Pero ellos pensaron quizás en muerte física, cuando en eso el enemigo entra a través de la serpiente, que es la representación en ese momento de Satanás, la voz del engaño. Y les refirió, no, no vas a morir, prueba, come, toma de aquello que te prohibió Dios. La voz de la serpiente vino a distorsionar lo que Dios había hablado. La serpiente salió con su propio concepto, con su propia idea, con su mentira. Y lo vieron ellos, el fruto. Lo decidieron, lo comieron y murieron. ¿Qué muerte? Muerte espiritual. Definitivamente no fue una muerte física, pero la muerte espiritual, ese desconecte de Dios, esa naturaleza con la cual ellos traían, esa pureza, ese ADN, esa imagen con la cual fueron creadas, se corrompió, porque entonces el pecado entró. Fueron seducidos a ese engaño y cuando hicieron caso de él, entonces murieron espiritualmente. Desde ese momento, Adán y Eva fueron destituidos de un ambiente, de un terreno, de un huerto, de una naturaleza de Dios, de un lugar de autoridad, de un lugar de bendición, porque no les faltaba nada, nada. Todo Dios se los había dado, todo. Ellos no tenían que incluso trabajar por las cosas. Ellos disfrutaban, ellos tenían autoridad, tenían todo sujeto a ellos. Cada persona que ahora nace, nace con la naturaleza pecaminosa, con la naturaleza que dejó Adán, con ese pecado dentro de uno. Por eso es que muchas veces, la mayoría de las veces en nuestras vidas, tendemos a pecar, ¿sí? Si el pecado no hubiera entrado, toda nuestra historia hubiese sido diferente, ¿sí? Siempre estaríamos puros, por naturaleza buscaríamos siempre lo bueno, no existiría la maldad. Pero el pecado entró, la naturaleza se corrompió, Satanás entró, el pecado, la maldad. Y entonces nosotros, todo ser humano que nace ahora, pues nace espiritualmente muerto, aunque físicamente, biológicamente con vida, pues espiritualmente muerto. El plan original de Dios era que llevemos su imagen y para eso Él los bendijo. Él los bendijo. Les dotó de todo, los capacitó de todo. Recuerda que dijimos en la clase anterior que que la fuente de nuestro propósito es Dios. Dios nos dio un mandato, pero Dios se suplió. Dios nos capacitó, nos dio esa naturaleza para nosotros llevar ese mandato a cabo. Pero entró el pecado, entró el engaño, la mentira. Cayeron en tentación y entonces se distorsionó. Esta naturaleza ahora es corrupta, necesita salvación. Este pecado, esta naturaleza pecaminosa necesita ser transformada, regenerada. Y no hay obra que pueda hacer eso. Quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 3 y te voy a enseñar el problema en que estamos ahora todo ser humano. Romanos 3, capítulo 3, versículo 23. Pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Otras versiones dicen, y todos están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, versículo 24, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en Jesús y cuando creen que sacrificó su vida al derramar su sangre.
Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Y así sucesivamente, ese capítulo te explica muy claramente el problema en que cada ser humano vivía y la solución. Entonces, ¿cuál es la solución? Que por medio de Cristo nosotros encontremos un nuevo nacimiento. ¿Cuál nuevo nacimiento? El espiritual. Si estamos muertos espiritualmente, tenemos que volver a nacer. ¿Cómo? Nuevamente ese soplo de vida sobre nosotros. Y ahora lo vamos a leer en la palabra de Dios. ¿Qué significa ese nacimiento? Lo vamos a ver en Juan capítulo 3, una historia muy bonita de este hombre llamado Nicodemo. Desde el versículo, vamos a leerlo 1, desde el principio. Versículo 1 del capítulo 3 de Juan. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son las pruebas de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Le dijo Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dijo, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. ¡Wow! ¡Qué verdad tan reveladora! Jesús está diciéndonos a nosotros que conforme con Adán nosotros caímos, el ser humano murió espiritualmente, hay una salida, hay una solución. Y eso es lo maravilloso de Jesucristo. Él es el camino a nuestra regeneración, a nuestra transformación, a ese nuevo nacimiento. Esa es la solución, volver a nacer, volver a nacer. Quizás tú en este momento no has recibido a Jesús como tu Señor, como aquella solución, aquel Salvador que te va a librar de la muerte, no solamente ahora espiritual, sino física, porque en algún momento vas a morir, vas a dejar la tierra. Pero la condenación más grande no es tanto de que tu cuerpo muera como tal, porque esto tiene fecha de caducar, pero lo más trágico es que tu alma se pierda. Ahora, cuando tú naces de nuevo y reconoces que necesitas un Salvador para tu alma, entonces tú recibes a Jesús, el único Salvador, el único camino, la única ofrenda, el único que pagó por esa condenación que antes merecíamos. Entonces, cuando recibes a Jesús, el Espíritu Santo, ¿sí?, viene a vivir dentro de ti. Tú lo invitas a ti. Y es el Espíritu de Dios, ese soplo de vida, el Espíritu de vida, que ahora vive dentro de ti y empieza a cambiar, empieza a transformar, empieza a vivir ese espíritu que estaba muerto y ahora se empodera de tal manera cuando tú lo alimentas con una relación personal con Dios, con la lectura de su palabra, cuando le alabas, cuando le adoras, cuando te llenas de Él espiritualmente, empieza a tomar más poder y empieza a transformar tu alma. ¿Qué es tu alma? El alma es donde está tu personalidad, tu carácter, también empieza a transformar tus pensamientos, empieza a transformar tus emociones, a sanarlas de todas aquellas cosas que antes que tengas a Jesús hemos vivido. Todos la traemos, una maleta de cosas de un pasado que a veces nos ha dañado y ha corrompido las ideas, el concepto de Dios, el pecado ha venido a corromper nuestra mente, nuestros ojos, nuestra manera de hablar, el corazón, todo aquello que Dios ahora está dando una solución. El propósito de tu vida, fuiste creado a la imagen de Dios.
Dios te dijo, te bendigo, te suplo todo, multiplícate, fructifica. Ese fue el mandato. Para eso fuimos creados. Pero obviamente ahora, en este tiempo, lo hacemos a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo que vive en nosotros. Qué maravilloso que se nos dio una salida. Así que este es el momento en que quizás tú puedas reflexionar y preguntarte a ti mismo si deseas tener esa solución, si quieres volver a nacer. Es el único camino para una transformación. Es el único camino para poder vivir el propósito por el cual fuiste creado. Humanamente no lo podemos hacer. Romanos capítulo 3 nos decía, todos están destituidos, fuera de la gloria de Dios. Nadie puede alcanzar esa meta gloriosa, pero a través de Jesucristo sí lo podemos hacer. Piénsalo, toma tu decisión, recibe a Jesús como tu Salvador, que el Espíritu de Dios entre a morar en ti y entonces empieces esta nueva vida que Dios te da y vivas el propósito por el cual fuiste creado. Nos vemos en nuestra tercera clase y vamos a ir avanzando en este conocimiento tan maravilloso que nos da Dios y en esta vida abundante, interna, que Dios nos regaló a través de su Hijo Jesucristo. Recuerda, comparte el video. Otros también tienen que saber esta verdad. Otros que tú conoces, son allegados a ti, tus amigos, tus familiares. Comparte el video. Suscríbete al canal. Suscríbete para que cada vez que se ponga otra clase tengas esa alerta ahí y te avise, ¡hey! Llegó tu alimento espiritual. Bueno, nos vemos en el próximo video. Y recuerda, fuiste creado a imagen de Dios. Y Dios te bendijo y te dijo, fructifica y multiplícate. Dios te bendiga.